Bueno, Fernanda es una maestra maravillosa de preescolar. Nosotros conocimos a Fernanda en unos talleres que dimos ya hace varios años para el método de alfabetización inicial que ustedes conocen, ¿no? Pero Fernanda ha sido no solamente una maestra comprometida desde mucho antes de que nosotros la conociéramos, con sus papás, con las mamás, particularmente con los niños, ¿no? Sino que además realmente está como buscando alternativas, como todas ustedes, maestras y mamás del nido, papás, familias del nido, para ver de qué manera ofrecemos a los niños mejores oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, es importante que diferenciemos el trabajo de las zonas urbanas, que es donde se concentra muchas veces el trabajo, las propuestas, etcétera, de lo que Fer hace en una zona rural. Seguramente ella platicará un poquito más del preescolar cuando le toque hablar, ¿no? Pero yo realmente estoy súper orgullosa de que ella ha aceptado estar aquí con nosotros. Es una gran colega, es una gran amiga que hemos conocido, digamos, en estos caminos de la alfabetización, de la lectura y la escritura. Y bueno, me encanta que esté aquí. No voy a decir más, no sé si quieres agregar algo tú. No, contarles un poco también de Fer. Ella es maestra de educación inicial, tiene un diplomado en alfabetización inicial, maneja todo el tema también, no solo de alfabetización, sino también de las matemáticas, de lo que venimos conversando semana a semana en relación a la lectura en la primera infancia. Ha participado como presentadora de materiales de alfabetización inicial en la FILEC y actualmente colabora con el proyecto Polen, que es un espacio cultural de fomento de la lectura en la Sierra Norte del estado de Puebla. Ella nos ha estado contando un poco de que ahorita en México están los chicos de vacaciones, pero ya están también comenzando las clases y ella también está frente a un desafío mucho mayor. O sea, yo creo que todas las maestras realmente ahorita estamos siendo desafiadas y realmente trabajando en función a seguir conectándonos con cada una de las familias y los niños, pero Fer está actualmente en una comunidad rural donde los padres no tienen conexión, entonces tiene también un compromiso gigante para poder seguir acompañando estos procesos de aprendizaje de los niños. Felicitaciones, Fer, desde ya así súper empatizada con todo lo que debes estar viviendo. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, doctora. Y buenas noches a todas y a todos. Pues es un gusto estar aquí con ustedes esta noche y pues agradezco mucho la invitación, ¿no? Porque, como dice la doctora, estos espacios se han convertido en un, como que en un ir y venir de saberes y en un nutrirse de todo eso que nos interesa y que nos interesa a docentes y a padres, ¿no? Porque pues están los niños en medio de nuestros mayores intereses y de nuestros cariños y siento que esto pues ha sido muy enriquecedor para todos y hemos aprendido muchísimo y pues espero que en este ratito que voy a estar aquí compartiendo un poquito de las experiencias que he ido adquiriendo en el paso del tiempo y sobre todo en lo que los niños me han enseñado, ¿no? Lo que he ido aprendiendo al observarlos, al ver todas esas manifestaciones, pues ojalá y les resulten también de interés y sobre todo de utilidad para llevarlos también a esos escenarios donde ustedes se encuentran con sus hijos o con sus alumnos, ¿no? Entonces, pues buenas noches a todos y espero que les guste. Y bueno, ahorita que estaba comentando con Lucía al inicio sobre esta dificultad y todo esto a lo que nos hemos enfrentado con la situación de la pandemia, estaba recordando una reflexión que ha hecho una persona a la que yo admiro mucho, que es este filósofo español y pedagogo José Antonio Marina, y que cuenta que él con sus alumnos de escuela secundaria, porque él da clases también a adolescentes y de hecho defiende mucho a los adolescentes y a los niños, ¿no? Todos esos derechos que tienen y que a veces no son tan vistos. Dice que les ha hecho una pregunta y que les dice que si el petróleo puede volar. Entonces los chicos como que se quedan pensando, o sea, ¿el petróleo puede volar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí puede volar o no puede volar?
Si gustan abrir su micrófono y decir o escribir en el chat qué piensan. ¿Qué nos dicen? ¿Petróleo vuela? Pues sí, ¿Puede yo digo volar? que sí por perdón, por las buenas noches. Yo digo que sí porque por los aviones, bueno, de mi manera de pensar, creo yo. Muy bien, muchas gracias. Dice Cristi, yo creo que no. Alice dice, yo creo que sí. Yo también creo bueno, que sí, perdón. Sí, Yo sí. también creo que sí, ¿no? Porque todas las cosas de alguna forma vienen del petróleo, incluso la gasolina, ¿no? Entonces, si vemos que hay un avión, pues está volando a base de petróleo. Bueno, pues justamente, muchas gracias. Esa es la reflexión que él hace, ¿no? Con los alumnos. Dice, el petróleo en sí mismo no puede volar, pero transformado a combustible para los aviones puede volar y además puede hacer que volemos nosotros. Entonces dice, ahí entramos al terreno de la posibilidad. Y eso me gusta mucho porque como que nos abre los ojos hacia todo lo que podemos hacer, ¿no? O sea, el contexto en el que yo trabajo tiene sus limitaciones, porque los niños a lo mejor pues carecen de recursos económicos para comprar muchos materiales o a lo mejor, como en este caso, no tienen internet, entonces no pueden ver un video que yo les mande. O sea, ahí están las limitaciones, ¿no? Pero si entramos a ese terreno de la posibilidad donde el petróleo puede volar y además puede hacer que volemos nosotros, creo que podemos hacer muchísimas cosas porque encontramos riqueza en todos los espacios, ¿no? Por muy humilde que sea a lo mejor un contexto, hay mucha riqueza natural, hay riqueza cultural, entonces debemos echar mano de todo eso para entrar a ese terreno de la posibilidad, ¿no? Y encontrar las mejores posibilidades para nuestros niños y para nosotros mismos, ¿no? Para disfrutar de esta vida, ¿no? En cualquier condición que estemos viviendo. Gracias, Lucía. Bueno, el tema que presento es juegos y materiales de lenguaje para preescolares y vamos a iniciar con la presentación. Dice aquí el lenguaje. El lenguaje es un medio de pensamiento y aprendizaje. Y esto nos lo dice Ken Goodman. Y presento aquí una foto de de mis alumnas que están como dando de beber a un muñeco de peluche en una tacita hecha de cartón, de esos cartones, no sé en Perú cómo empaquen el huevo, pero aquí lo empacan en cartones, y entonces con esos pedacitos que son como conos, esos pedacitos del cartón en el que empacan el huevo, elaboraron unas tacitas y están dándole de beber al peluche, al muñeco de peluche, como simulando, ¿no? O sea, todo ese juego. Pero en ese momento en que ellas están jugando, está fluyendo una cantidad de ideas, están comentando, están como representando una situación de la realidad en el juego, ¿no? Y entonces ahí ese lenguaje como que se hace muy, muy evidente en esos momentos en los que los niños tienen el interés de comentar y tienen el espacio suficiente para poder hacer uso de su lenguaje de manera libre, ¿no? Entonces ahí se convierte en ese medio de pensamiento y de aprendizaje. Bien, adelante, por favor, Lucía. Ahora, quiero iniciar como reflexionando un poquito sobre los materiales. Yo pensaba, materiales de lenguaje, ¿no? O sea, podemos encontrar materiales que estén hechos con el objetivo de que los niños aprendan sobre el lenguaje o de que ejerciten determinadas habilidades relacionadas con el habla o con la lectura, con la escritura, pero también pensaba en esos materiales que están ahí y que a veces no vemos que son materiales para favorecer el lenguaje, ¿no? Porque son objetos de la vida cotidiana, ¿no? Y en eso, pues pensaba mucho en el momento en el que los niños empiezan a tener esta inmersión en un mundo en el que se hace uso del lenguaje, ¿no? Desde que están en el vientre materno escuchan palabras de su madre o de las personas, y una vez que nacen y empiezan a observar que esas palabras, además, o sea, si el papá dice, pásame el azúcar, ven que la mamá toma
la azucarera y se la da al papá, o cómete la sopa. Entonces ahí empiezan como que a surgir todas esas palabras, y esa inmersión en un contexto rodeado del lenguaje es la que justamente hace que los niños aprendan a hablar, ¿no? Entonces, siempre he pensado que si los niños aprenden a hablar en contacto con las personas, comunicándose con ellos, expresando sus necesidades, y además mediados por los objetos, porque pues los niños conocen su mundo por medio de los objetos, ¿no? De lo que exploran. Entonces, mi reflexión es que los objetos pues tienen que ser materiales para favorecer el lenguaje también, ¿no? Entonces presento aquí unas imágenes para reflexionar un poquito sobre eso. Está, por ejemplo, en la primera, Camila observando un insecto, y entonces, ¿qué hay de ese insecto, no? ¿Qué puede decir ella de ese insecto? ¿Dónde lo encontró? Si tiene, cuántas patas tiene, si ve que tiene unas como pincitas atrás en la cola, si a lo mejor le observa los ojos o no se los observa. O sea, tiene un montón de cosas que decir sobre ese insecto, ¿no? Luego está Jimena proyectando sombras con unos muñequitos muy sencillos. Bueno, les comento que todas estas imágenes son del trabajo en casa que se realizó justamente antes de salir de vacaciones, ¿no? Ya es trabajo, digamos, en tiempos de pandemia. Están con los materiales más sencillos, trabajando en casa y favoreciendo su lenguaje. Entonces están proyectando imágenes, proyectando sombras de los animalitos, de los muñecos de varilla, y están hablando, ¿no? Están como haciendo un diálogo, y además están observando la forma. O sea, esa forma del gallo se proyecta tal cual en la pared, ¿no? Y puse aquí sentidos y lenguaje, porque para mí es fundamental que en la etapa de preescolar los niños hagan uso de sus sentidos, pero de una manera consciente. O sea, de que ellos puedan sentir, de que puedan oler e identificar, porque pues olemos a lo mejor muchas cosas, ¿no? Durante el día, o probamos muchas cosas, pero realmente cuántas lo hacemos de manera consciente. Entonces, el llevar a los niños a esos momentos de hacerlo de manera consciente hace mucho, mucho, mucho la diferencia, porque entonces ellos desarrollan la atención y desarrollan esos sentidos, ¿no? Esa capacidad como de captar su entorno y de llevarlo al lenguaje, ¿no? O sea, lo que es concreto, llevarlo a lo abstracto, que es el lenguaje, ¿no? Decir a lo mejor que el mango es dulce, pues no podemos ver que es dulce, pero a través de sus sentidos sí lo pueden probar y pueden nombrar ese sabor que están probando, ¿no? Y está también en la tercera foto, Shareni, que está con los ojos vendados en una actividad sensorial, y va a explorar eso que tiene frente, que es un huevo, una copa de vidrio, un resistol o pegamento adhesivo, un mango y un panquecito, ¿no? Y entonces el mango a lo mejor lo puede oler, el panquecito incluso a lo mejor lo puede probar, y está ahí despertando como toda una experiencia sensorial distinta, y está nombrando eso, ¿no? O sea, ella tiene que decir, esto es una copa, ¿no? Esto es un huevo, porque como conectan esos conocimientos, esos saberes previos, y les ponen un nombre, ¿no? En la última, que está Alejandro recolectando hojas, no sé si en Perú haya tomillo o si lo conozcan así, pero bueno, es una hierba aromática de un olor muy, muy característico, y que aquí se usa mucho. Bueno, muy bien, qué bueno, qué bueno. Está cortando ramitas de tomillo porque tenían que hacer como una colección de distintas hojas, ¿no? Entonces es poner en juego los sentidos, centrar su atención y además hacer uso del lenguaje para explicar, ¿no? Para expresar todo eso que están captando. La siguiente, Lucía, por favor. Bueno, ya una vez que reflexionamos en relación a que pues todos los elementos del entorno y de la naturaleza principalmente, pues son elementos que nos dan mucho para poder favorecer el lenguaje, pues ahora nos encontramos con estas láminas didácticas que están hechas con ese objetivo, ¿no? Dice la doctora, a partir de su experiencia sensorial, nombrar el mundo, exactamente, las sensaciones, los sabores, las texturas. Sí, esto es como toda una experiencia que se genera, ¿no? Con lo que es como más sensible.
y que se nombra, ¿no? A través de las palabras. Gracias, doctora. Y ahora en las láminas que presento, estas láminas son material de la Secretaría de Educación Pública, nos las hacen llegar, ¿no? Pero quise ponerlas de ejemplo porque, pues, aparte de que son de gran utilidad, en estas tres que elegí se ve como claramente como los diferentes objetivos y niveles que podemos manejar incluso en la complejidad de las actividades. Por ejemplo, en la lámina que se llama juguetes, vemos que está una colección de juguetes distintos y qué podemos hacer con los niños. A lo mejor hacer como una lista de los juguetes que observan, que los nombren, o nosotros nombrarlos y que ellos los identifiquen, que los señalen dónde están, o que encuentren asociaciones, ¿no? A lo mejor cuáles tienen color amarillo, cuáles café, cuáles son rojos, cuáles tienen llantas, o sea, ese tipo de situaciones podemos trabajar ahí, pero si vemos los juguetes, pues no tienen ni un orden, ni una secuencia, o sea, solamente pertenecen a ese grupo, ¿no? O sea, a ese campo de los juguetes. En la lámina donde dice personas que conozco, ahí encontramos otras cuestiones completamente diferentes, ¿no? Que se pueden trabajar. Porque en primer lugar se muestran algunos oficios y profesiones y una abuelita que está leyendo con su nieta, entonces pueden asociar con lo que conocen, como justamente dice el nombre de la lámina o de la actividad, y además pueden ir describiendo ya desde otro punto de vista, porque ya no vamos como en el caso de los juguetes, a decir, pues son juguetes, es de color rojo, tiene llantas, sino que vamos a qué están haciendo, ¿no? Por ejemplo, el barrendero, o sea, ¿qué está haciendo? Pues está barriendo la basura. ¿Y quién crees que tiró la basura? ¿No? O sea, se pueden generar un montón de cosas, incluso de conversación a partir de esas imágenes, ¿no? O de lo que los niños describan. El doctor está revisando al niño. ¿Tú has ido al doctor? ¿Has estado enfermo? ¿De qué te has enfermado? ¿Qué te ha dicho el doctor? ¿Qué has hecho después de ir al doctor, no? O el que está conduciendo el camión, ¿no? ¿Has viajado en camión? ¿A qué lugares has ido? ¿Qué helados te gustan más? Porque ahí está un heladero, ¿no? ¿Qué sabores? ¿Y cómo grita el señor de los helados? ¿Qué sonido hace el carrito de los helados, ¿no? Que es muy característico. O sea, hay un montón de cosas que podemos sacar de esas imágenes, ¿no? Que están ahí y que a lo mejor si nada más las presentamos y no tratamos como de orientar la actividad de modo que sea rica, pues se nos queda así como muy corta, ¿no? Y en la lámina de Había una vez, la que está abajo, si observan, tiene elementos de los cuentos clásicos. Tiene ahí una manzana mordida que como que nos recuerda a Blancanieves, ¿no? El espejo o la casita de Hansel y Gretel. Ahí tiene, por ejemplo, las botas, que no sabemos si son del príncipe o del gato con botas, ¿no? El sombrero que está ahí, se observa la capa de Caperucita. Entonces, ahí ya hay otra situación muy distinta, porque los niños tienen que saber esas historias para encontrar sentido a la lámina, ¿no? Entonces, necesitamos haber contado ya esas historias para que los niños empiecen como a conectar esas pistas que les ofrece la lámina y poder relacionarlas con la historia que conocen, ¿no? Se ve por ahí el lobo feroz entre el bosque, ¿no? Entonces, pues hay muchas historias que hablan del lobo, no precisamente nada más la de Caperucita, ¿no? Sino que pueden conectar con otras incluso. Entonces nos ofrece una riqueza pues muy, muy grande las imágenes, ¿no? Adelante, Lucía, por favor. Bueno, ahora les quiero proponer un juego después de estas pequeñas reflexiones que hemos hecho sobre los materiales que pueden servir para nombrar y para nombrar el mundo, como decíamos, y también que pues son los materiales que están pues, más disponibles, que hay en todos lados. Entonces vemos aquí, por ejemplo, una botella de agua. Y sí quiero mencionar acá, este juego o esta actividad yo la escuché de Luz María Chapela y siempre tuve ganas como de ponerla en práctica con adultos y es la primera vez que lo voy a hacer. Entonces, espero que les guste. Ella mostró una botella con agua y dijo, o sea, como qué palabras te vienen a la cabeza cuando ves esta botella, ¿no? Entonces me gustaría que abrieran su micrófono o que escribieran en el chat una palabra que se les ocurra
al observar esta botella. Si abren el micrófono o vemos que ya está la palabra, pues procuremos no repetirla, ¿no? Sino dar otras opciones. Plástico, aquí dice plástico, vida, tapitas, refrescante, etiquetas, sed, cielo, frescura, basura, carrera. yo diría basura. Sí, también basura seguramente. Carrera, por ejemplo, Alice dice carrera, manantial, FEMSA. Carrera, porque vas... Carrera porque pues requieres agua para hidratarte en una actividad física, ¿no? Bebida. Muy bien, sí. Entonces vemos cómo con un estímulo han surgido un montón de palabras, ¿no? Reciclaje. Y algo bien importante, por ejemplo, Coco dice translúcido, limpio. Muy bien, muchas gracias. Pues son un montón de palabras que están relacionadas a esa botella, ¿no? Y podríamos decir, pues, un montón de palabras más. Y aquí si reflexionamos, o sea, son palabras que hacen alusión a lo que vemos directamente. Por ejemplo, traslúcido, pues vemos que es translúcida, ¿no? La botella con el agua, ¿no? Pero si dicen carrera, o sea, ¿por qué carrera? A ver, ¿quién dijo carrera? ¿Nos compartiría por qué pensó en carrera, Alice? Alice, ¿nos comentas? Sí, aquí las escucho. Pues yo me imaginé ya en la carrera, ¿no? Y que necesitaba yo hidratarme y viendo el líquido, pues me lo imaginé así, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí. Confianza, dice Sonia, confianza. ¿Por qué diría confianza? Sonia. O qué es, o Perla, que puso FEMSA, no sé qué es FEMSA. La confianza se refiere a la empresa que me da la seguridad del agua que está limpia. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Y FEMSA? ¿Qué es FEMSA? Está en silencio, doctora, está en silencio. Yo puse FEMSA porque es como el grupo, o sea, vi y pensé en Coca-Cola, pensé en Ciel, o sea, pensé en todo el grupo de FEMSA. Ajá, sí, ya. Muy bien. Entonces, una corporación que tiene varias marcas. Sí, ya di. Entonces, si vemos, por ejemplo, Vero puso agua, o sea, ¿qué significado, no? Es lo primero que vemos y es lo que decimos. Pero hay quien recurrió a otras cosas que no se ven. Por ejemplo, tapitas. Puso Edith, que tiene que ver con esta colección de tapitas para conseguir fondos para, ¿no? Exactamente, a lo mejor para apoyar a los niños con cáncer o alguna fundación así, ¿no? Entonces, vemos que recurrimos a un montón de saberes, porque finalmente pues es lo que sabemos, y lo articulamos con un objeto que a lo mejor nos encontramos, no sé, yo no acostumbro a comprar botellas, bueno, agua embotellada, pero pues sí las vemos muy frecuentemente, ¿no? Entonces, lo que decía Luz era que este tipo de ejercicios a ella se le habían hecho incluso como un tipo de vicio, o sea, decía, es que, dices, esto se puede volver hasta un vicio porque ahora veo un objeto y pienso como que en la mayor cantidad de palabras que se puedan venir a mi mente, ¿no? O sea, ella decía vicio pues a manera así como de broma, pero es como hacer el ejercicio de ver qué tantas palabras se nos ocurren o qué tantas cosas podemos nombrar con un objeto, ¿no? Con un estímulo. Porque también a lo mejor podríamos haber dicho, no sé, mercadotecnia, letras, gota, o sea, son una infinidad de palabras. O no cantimplora, ¿no? Que era lo que teníamos nosotras. Exactamente. No cantimplora, no. Ajá, exacto, como una negación, ¿no? Pero ahí incluso con algo que no tiene aparentemente nada que ver con lo emocional,
si despierta eso, nos lleva, ¿no? Antes usábamos la cantimplora, ¿no? Entonces son ejercicios muy sencillos, o aparentemente muy sencillos por el material que estamos usando, pero que a nivel de nuestro pensamiento pues tiene una complejidad enorme, ¿no? Y que nos enriquecen mucho todas esas experiencias que tenemos en nuestro pensamiento, ¿no? Y en nuestro lenguaje. Fíjense que hay otra reflexión de José Antonio Marina que me gusta un montón y que cuenta él en sus clases con los chicos de secundaria, y que años después se los encontraba y que él da filosofía y que les decía, oye, ¿y cómo te va? O sea, sí te sirvió todo lo que vimos en las clases de filosofía. Y que le dijo uno de sus alumnos, pues de la asignatura la verdad me acuerdo de poco, pero de lo que sí me acuerdo mucho es cuando nos hablaba de la alcachofa. Y entonces él cuenta cuando, o sea, hacía recurrentemente una actividad con los grupos que tenía, con una alcachofa que llevaba y la Oda a la alcachofa de Pablo Neruda. Entonces, él primero no llevaba la alcachofa, sino que solamente leía, y se dio cuenta que los chicos no le encontraban sentido. Después se dio cuenta que esos chicos no conocían las alcachofas más que enlatadas. Entonces, pues dijo, claro, si no conocen las alcachofas, pues no pueden encontrar el sentido a la Oda, ¿no? Donde dice que parece, o sea, como que sea acorazado porque está en esta forma, ¿no? Y que dice dulce vegetal de tierno corazón que se vistió de guerrero, y bueno, no la sé completa, pero habla muy bonito de un vegetal. Entonces, que un vegetal pues es lo que comemos a diario y que incluso puede causar tal inspiración que surge como ese lenguaje así tan estético y tan bonito, ¿no? Entonces, eso él lo hacía con los chicos, y cuando este joven ya después de muchos años le dice, pero sí me acuerdo de la alcachofa, pues entonces él dice que encontraba mucho sentido en que los chicos tuvieran un pensamiento poético de la realidad, porque creía firmemente, o cree, que eso les iba a dar herramientas para ver el mundo de distinta manera, o sea, para que el mundo no pasara desapercibido, ¿no? Sino que encontraran el chiste de las cosas. Decía mucho que también reflexionaba sobre los edificios viejos, que pienso que han observado todas que hay partes donde incluso en lo muy, muy alto le salen como ramitas y plantitas. Entonces dice, o sea, que ellos tuvieran la capacidad de ver eso, o sea, de que la vida surgía con un poco de tierra que se juntaba ahí en los bordes o en las esquinitas, en las ranuras del muro viejo, y que ahí con una cierta combinación química de aire y alguna semillita que llegara o lo que fuera, podía brotar la vida, ¿no? Entonces él hacía mucho esas reflexiones con el lenguaje, con todos esos juegos de lenguaje y la poesía, para que ellos tuvieran como que una mirada distinta y el mundo no pasara desapercibido, ¿no? O sea, como que en la cotidianidad, el trabajo, la escuela, las tareas y entrega, las calificaciones, estudia para el examen, no, sino que vieran más allá. Y entonces, pues así la vida se aprecia de diferente manera, ¿no? Y me parece también muy, muy interesante todo esto. Seguimos, Lucía. Ahora vamos a hablar un poco ya más de los materiales y del juego, ¿no? El juego como un fin en sí mismo. Y Luz María Chapela nos dice que el juego supone un ejercicio humano, una manifestación creativa de la libertad. El juego se basta a sí mismo y no busca productos ni calificaciones. Esto me parece súper interesante porque justamente en la etapa en la que nosotros tenemos a los niños, pienso que el juego es eso, o sea, es ese ejercicio humano donde ellos se manifiestan de manera creativa, ¿no? Mientras ellos tengan libertad para jugar, van a jugar a infinidad de cosas y van a convertirse, ¿no? en muchas cosas, y van a aprender mucho de toda esa dinámica que se da en el juego. La siguiente, por favor, Lucía. Bien, ¿qué oportunidades da el juego libre? Bueno, en primer lugar, pues el juego libre
genera mucha oportunidad para explorar, ¿no? Para explorar el mundo, para explorar los materiales, para explorar a lo que pueden jugar unos con otros, ¿no? Cómo se pueden organizar, qué cosas pueden hacer, y en todo eso, pues el lenguaje tiene un papel fundamental. Es una herramienta indispensable para los niños, ¿no? En el juego, porque incluso cuando los vemos jugar solos, se están hablando a sí mismos, ¿no? Están construyendo toda esa relación también, no nada más con los otros, sino también consigo mismos. Y se da también la colaboración, despiertan su creatividad y también construyen significados en torno a todo eso que están creando, ¿no? Están aprendiendo mucho en el juego. La siguiente, por favor, Lucía. Bien. Aquí presento tres fotografías de mis alumnos y anoté aquí manifestación de saberes. Bueno, les cuento que en estas fotos el material se les proporciona a los niños y los niños hacen lo que quieran con el material. O sea, ellos como que lo exploran por primera vez. Entonces es algo que me parece fundamental porque sin tener una consigna observamos que los niños están manifestando cosas que saben. Porque si solo agarraran así arbitrariamente las tarjetas y no las observaran con detenimiento, no harían estas asociaciones que estamos observando. Por ejemplo, está en la primera imagen Camila asociando las tarjetas de los opuestos. Observó que son dos trenes, pues los juntó, es un tren corto y un tren largo, una cajita con canicas afuera y otra con canicas adentro, y las está asociando, ¿no? Por ejemplo, en la segunda imagen que está Marco César asociando por pares las tarjetas y nadie le dijo, esas tarjetas las tienes que poner por pares o busca los dos gusanitos, no, nada, sino que en ese momento en el que se les da por primera vez el material y tienen la oportunidad de explorarlo, empiezan a mostrar también lo que saben, ¿no? Que hay cosas que pueden ir juntas porque pertenecen a un mismo grupo o porque se parecen o porque son de un mismo criterio, ¿no? Por ejemplo, Brenda en la tercera imagen está juntando las imágenes que son del mismo color, pero aparte está poniendo los dos trompos juntos, los dos platos juntos, las dos uvas juntas. Entonces nos está diciendo también algo de cómo está estructurando ella su pensamiento. Está formando categorías, ¿no? Que incluso hasta para el pensamiento matemático son fundamentales y forman la base del pensamiento matemático infantil, ¿no? Este tipo de clasificaciones y de asociaciones. Seguimos, Lucía, por favor. Perdón, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, noches, perdón. Sí. Oye, ¿y cómo le digo a mi hijo cuando le entrego material así, mira, haz lo que tú quieras, o cómo le digo? Mira, bueno, lo que yo hago recurrentemente en el aula es, o sea, justamente presentarles el material, pero que ellos tengan la oportunidad de abrir. O sea, es que aquí el chiste no es como darles una indicación, sino mira qué hay, ¿no? O sea, mira qué hay en la caja. ¿Qué puedes hacer con esto? Y los niños no necesitan, para hacer un juego en libertad o una exploración en libertad, no necesitan así como tanta instrucción, porque es justamente lo que en ese momento queremos evitar, sino queremos ver qué manifiestan ahí, porque nos vamos a dar cuenta de la forma en la que están percibiendo el juego o las tarjetas en ese momento de libertad. Ya más adelante llevaremos la actividad a objetivos pues, más específicos, ¿no? Ya con otras intenciones. Pero el momento en el que ellos como que abren la caja y por primera vez sacan las tarjetas o las fichas o lo que sea y pueden hacer lo que quieran con ellas, es sumamente enriquecedor para ellos. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, aquí dice el juego como recurso dinámico y presento esta lámina, que este juego se llama Veo Veo y nos sirve pues para que los niños observen, para que encuentren cosas y también para que escuchen, porque este juego consiste en escuchar que se nombran diferentes elementos de la imagen y ellos tienen que encontrarlos. Pero es un juego, o sea, muy, considero yo que tiene mucha importancia porque
los niños con este tipo de juegos pueden centrar su atención. Entonces ahí estamos trabajando incluso hasta las funciones ejecutivas, ¿no? del cerebro, ¿no? Que la atención, que es una de las funciones que considero yo primordiales para el aprendizaje. Porque, o sea, todos los seres humanos, pues a lo mejor tenemos capacidad como de poner atención, pero a veces así como de manera medio a algo que suena, nos volteamos, pero a la vez no nos concentramos, no hacemos mucho caso. Entonces los niños generalmente pues hacen eso, ¿no? Se distraen a lo mejor con algo que suena, con alguien que va pasando, con un insecto que vieron que voló. O sea, ellos centran, o más bien ponen atención a diferentes estímulos, pero no se concentran en sí, en algo, hasta que vamos haciendo actividades que propician justamente eso, ¿no? Como ha comentado la doctora Alma en otras sesiones, cuando se ha hablado tanto de la lectura. La lectura en edades muy tempranas justamente logra también eso, que el niño pueda gestionar su atención y de repente, ¡pic!, así como voltear la cabecita y quedarse como clavado en la imagen, ¿no? Entonces, esta actividad del veo, justamente propicia eso. El niño puedes decirle, a ver, dime todo lo que observas acá, y él va a decir a lo mejor, pues un perro, una piñata, el sol, el papalote, la bici, pero si tú le dices, busca la maceta con flor, entonces, incluso yo a lo mejor ahorita dije maceta con flor, y ustedes mismos pusieron atención en ese estímulo y comenzaron a buscarla, ¿no? Si digo pato, pues hay varios patos, pero si digo pato con guantes de box, entonces van a centrar la atención en el pato con guantes de box, ¿no? O si digo, no sé, pajarito rojo con canasta en el pico, entonces nos vamos al pajarito rojo con la canasta, que tiene la canasta en el pico, ¿no? Entonces, están los niños gestionando su atención para centrarla en ese estímulo que están escuchando, ¿no? En lo que están escuchando, que es nombrado y que pueden encontrar en la imagen. Dice aquí la doctora Alma, y toda la imagen con múltiples elementos permiten jugar al veo. También fotografías, escenarios de participación social diversa. Sí, también, por ejemplo, gracias doctora, por ejemplo, en el contexto real, el veo no solo se puede jugar con la imagen, ¿no? Sino que lo podemos jugar también pues con los objetos de la vida cotidiana, como menciona la doctora, o con alguna fotografía, con alguna otra lámina que encontremos, ¿no? Podemos decir, veo, no sé, algo que es de madera, veo algo que es cuadrado, o veo algo que sirve para comer, y a lo mejor está una cuchara, ¿no? Y entonces los niños van encontrando los objetos ya en un escenario de la vida real, y también eso es muy, muy enriquecedor para ellos. Continuamos, por favor, Lucía. Mencionaba Lucía eso de que también tiene muchos elementos interesantes, como el pato con los guantes, o la ardilla que tiene los audífonos puestos. O sea, ya esas como guiños para los niños, ¿no? Que incluso les hacen un poco de gracia. En esta siguiente, este juego es bien bonito para los niños, se llama Cara Luna, y aquí hay diversidad de expresiones y posibilidades. Y en primer lugar, lo que observamos en la expresión de los niños es pues un reflejo de esa satisfacción, ¿no? Del placer, de la motivación intrínseca que les trae el juego. O sea, no necesitamos decirles, te vamos a dar un premio si armas tal carita de la luna, ¿no? No, porque el premio es el juego mismo. Eso que están experimentando ellos es lo que les trae la satisfacción y el gusto por el juego, ¿no? Entonces, aquí pues hay muchas posibilidades de armar la cara de la luna. Hay muchos tipos de ojos, unos están con una expresión alegre, otros triste, otros enojado, otros tienen gafas, o la nariz es de diferentes formas, incluso unas son de animales, otras son como de personas. Pero aparte de toda esa posibilidad que les dan los niños para armar la cara de la luna como ellos la quieran, o para adornarla con lo que quieran, vemos en la siguiente diapositiva, si la pasas, Lucía, otro elemento más que trae este juego, y que es bien importante porque ya les da a los niños
elementos de la convencionalidad de la escritura. Por ejemplo, acá vemos que están las orejas, ¿no? Unas como de conejo, otras como de zorro a lo mejor, unas de ser un ser humano, otras que están como cubiertas como con los cuernos, ¿no? De la vaca, ¿no? O del toro. Pero este es el reverso de las imágenes. Y si nos damos cuenta, dice oreja, 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 orejas. ¿Sí? Entonces vemos acá la estabilidad. O sea, si es una oreja, aunque la oreja sea diferente, puede ser una oreja de caballo, una oreja de conejo, o de zorro, o de persona, pero si es una oreja, entonces se escribe igual. Y esto ya es otro elemento súper interesante que les ofrece a los niños, porque no les estamos diciendo, y fíjate, ¿no? O sea, ellos en ese proceso de estar construyendo y de estar buscando, van percibiendo todo esto, ¿no? Y por ejemplo, acá están las dos orejas juntas y dice orejas. Y a lo mejor no todos se den cuenta, pero sí habrá varios que se den cuenta que ahí hay algo diferente, ¿no? Entonces son ya elementos que les ofrecen a los niños ese acercamiento con el sistema de escritura, pero de un modo que no es como si no tuviéramos esa intención particular, porque en sí estos juegos, el principal objetivo es favorecer la oralidad, que los niños se comuniquen y aparte, pues ya brindar estos elementos de la escritura, ¿no? Para que los niños vayan familiarizándose y dándose cuenta de toda esa convencionalidad. Total, no escuchamos nada que hable la doctora. Seguimos, Lucía, por favor. Bien, dice acá, en libertad, cada niño pone de manifiesto su singularidad. Y está este juego que se llama rompecabezas de paisajes. Y vemos aquí 3 elementos que dice expresar, describir e imaginar. Entonces, el objetivo de este juego es que los niños con estos elementos, aquí no se ve, pero el objetivo es que vienen marcados en cuadritos para que se recorten y entonces cada elemento queda suelto. Entonces, si ustedes observan acá, hay muchas cosas, ¿no? Y los niños tienen que tomar la decisión de qué elementos van a usar para formar un rompecabezas, o sea, un paisaje, ¿no? Por eso estos rompecabezas de paisajes, porque ellos tienen que formar un paisaje con cualquiera de estos elementos. Pueden usarlos todos o pueden usar unos 2 o 3 o los que ellos quieran, ¿no? De acuerdo a lo que ellos pretendan crear. Entonces aquí tenemos pues elementos también importantes porque igual al reverso de las tarjetas están escritos los nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice ramita, ¿no? Dice sol, estrellas, nube y nubes. Entonces vemos también esa cuestión que ofrece escritura para que los niños se vayan dando cuenta de todas esas convencionalidades, ¿no? del sistema. Y si pasamos a la siguiente imagen, por favor, Lucía. Antes de que la cambies nada más. Sí, doctora, adelante. Gracias, Fer. La idea también de este material es que a la hora de nombrar, cuando tú dices piedra y piedrita, o gusano y gusanito, la palabra gusanito es más largo que gusano. La palabra piedrita es más larga que piedra, pero en la representación gráfica es más chiquita. Entonces, sin que les estemos diciendo, fíjate que es más larga, estamos también ofreciendo esos recursos para poder reconocer que el nombre no tiene nada que ver con el referente, es totalmente arbitrario, ¿no? Ustedes dicen, por ejemplo, estrellas, estrellitas, mariposa, mariposita, ¿no? Entonces, es un poco la idea, ¿no? Gracias, Fer. Gracias a usted, doctora, por la aportación. Bien, y vemos aquí un ejemplo de Vania, o sea, del paisaje que armó Vania. Entonces vemos que ella en primer lugar tuvo que hacer una selección, ¿no? O sea, tuvo que tomar la decisión de elegir esas tarjetas para armar el paisaje que ella se imaginó, ¿no? El paisaje que estaba pensando.
y vemos, por ejemplo, en las manitas de los niños de arriba que están formando otro paisaje distinto porque es como un paisaje nocturno. Entonces, si es de noche, pues seguro va la luna y las estrellas, ¿no? Entonces, igual vamos a lo mismo, ponen de manifiesto lo que saben. Por ejemplo, en el caso de Vania, no puso las piedras al mismo nivel del sol, sino sabe que las piedras pues seguramente van pegadas a la tierra, ¿no? Entonces están abajo, ¿no? Y el sol arriba, y las mariposas, pues si vuelan, entonces pues se pueden ir en medio, ¿no? Entonces, esto es importante porque ellos tienen la oportunidad de decidir sobre el juego. O sea, el juego tiene unas, digamos, reglas o instrucciones, más bien, no reglas, tiene instrucciones para utilizar las tarjetas, pero ellos pueden hacerlo con libertad para que el producto, digamos, ya sea algo de su propia creación, independientemente de todos los recursos que se ofrecen en cuestión de escritura, como lo comentó la doctora anteriormente, ¿no? Y fíjense que en esta ocasión me gustó mucho que Vania armó su paisaje y me llamó y me dijo, tómale una foto para que mi mamá vea lo que hice. Y se la mandas a mi mamá para que vea lo que hice. Esas fueron sus palabras, ¿no? Las tengo muy, muy grabadas porque para mí es muy importante escuchar lo que ellos dicen, porque entonces ahí nos damos cuenta si la actividad está funcionando o no. Y si ofrecemos recursos donde ellos, en primer lugar, pues tengan que observar, ¿no? Que centrar su atención, que seleccionar, que les ofrecen recursos de escritura también, y encima de eso se observa esa satisfacción por lo que han hecho, pues la actividad, digamos que está súper comprobada, ¿no? Como que todo lo que hayamos hecho para planearla, pues está más que pagado con esos resultados que observamos en los niños. La siguiente, por favor, Lucía. Descubrir las posibilidades del juego. Aquí está un juego, es el mismo juego, nada más que las tarjetas están puestas, digamos que unas boca abajo y otras con la imagen hacia arriba. Y este juego se puede utilizar de diferentes maneras. Y aquí en la primera imagen que observan, donde está Shareni, que es la pequeña que tiene la bailarina en la cabeza, son niñas de segundo grado, o sea, son de 4 años, ¿no? Y en la otra son niñas de tercer grado. Entonces, en la primera imagen vemos que están trabajando del lado de la imagen, haciendo asociaciones entre las figuras que son, o las imágenes que observan que son iguales, ¿no? O las que tienen algo en común, como el color. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿y por qué pusiste juntas, por ejemplo, el mango y el plato? Y ellos entonces dan su argumento, pues porque son amarillas, o porque se parecen en esto, porque el plato es para comer y el mango nos lo comemos. Entonces, ellos incluso usan esta habilidad como de pensar en ese proceso que tuvieron para llegar a ese resultado, ¿no? O sea, la metacognición, el poder pensar, como hacer un recuento de cómo aprendimos o cómo hicimos eso y poder explicarlo. Y nuevamente volvemos a lo mismo, hacer uso del lenguaje para dar a conocer esos procesos, ¿no? Que los niños no lo piensan de esa manera tan compleja, pero claro que hacen ese recuento del cómo o de qué criterios utilizaron para agrupar las imágenes de tal o cual forma. Y en la segunda imagen, en la segunda foto, ahí están jugando, digamos, al juego de memoria, al memorama tradicional, pero aquí se ofrece nuevamente el recurso de la palabra, del nombrar. Muy bien, sí, Lucía, ya falta poquito, ¿no? Entonces los niños se dan cuenta de que, por ejemplo, si observan que dice sartén, no pueden leer sartén, pero sí observan que es igual a la palabra de otra tarjeta, y al voltearla, pues ven que es la misma imagen, ¿no? Y volvemos a esta cuestión de la estabilidad de la escritura, ¿no? Dice sartén aquí, sartén acá, ¿no? Y la imagen es la misma. Bien, adelante, por favor, Lucía. Aquí presentamos el juego de letras, ¿no? Y donde los niños pueden emplear autónomamente recursos convencionales, que es a ver, dice la doctora
Una oportunidad para observar sus decisiones. Exactamente, la sola exposición del juego es una oportunidad para observar las decisiones de los niños, ¿no? Y si les preguntamos y escuchamos todo lo que ellos nos dicen, pues es muy, muy amplio todo lo que podemos aprovechar. Muy bien, aquí en el juego de letras puse este ejemplo del nombre porque pues es lo más cercano a los niños, ¿no? Es como con lo que iniciamos a construir esa palabra que es tan emotiva para ellos, ¿no? Su nombre. Pasamos a la siguiente, Lucía, por favor. Y viene aquí un ejemplo del juego de letras donde nos damos cuenta de las reflexiones infantiles sobre la convencionalidad. Y viene, por ejemplo, dos cosas súper importantes. En la primera imagen donde vemos que formaron la palabra zapato, en esta ocasión Valentín no encontraba la letra P. Y si observamos como el juego da este recurso de los cuadritos vacíos, o sea, no encontró la letra P, pero sí había visto cómo iba la letra, porque tiene el referente de la tarjeta arriba, y él la escribe. Entonces, ese recurso es bien importante porque les da la oportunidad de poder completar el juego con lo que ellos ya saben hacer, ¿no? Y también pues nos da una noción de esas reflexiones que van haciendo en torno a la convencionalidad, porque no dejó así como que, pues si no encuentro la letra ya no la pongo, no, sabía que debía estar para completar la palabra. Y en la otra foto observamos que escribió, que formó las palabras gorra, cazuela y está formando yo-yo. Y vemos que en gorra aparece el dígrafo, ¿no? El de la doble R. Entonces ahí mi pregunta es, si los niños no saben escribir convencionalmente todavía, o no saben todavía esas reglas ortográficas, mucho menos, ¿cómo sabe que si observa esas dos letras juntas, tiene que buscar la tarjetita que tenga las dos letras juntas y no dos R's sueltas? O sea, son reflexiones que ellos van haciendo en la medida que están en contacto con los materiales y que nos van mostrando que van avanzando. La siguiente, Lucía, por favor. Bien, este es otro juego Fer, que antes de que pases a este juego, estos juegos de letras, con los ejemplos que nos muestra Fer, son súper importantes porque los niños todavía no están alfabetizados, pero están igualando. Y al igualar, están pasando muchísimas ideas por sus cabezas, están reflexionando sobre qué significa. Y aquí los dos ejemplos que nos puso Fer son fantásticos, ¿no? Benjamín que terminó poniendo la P, o sea, él ocupó una tarjeta en blanco. Si no encuentro la P, o ya la usé, pues la vuelvo a poner, ¿no? Pero lo que están haciendo es igualar. Pero fíjense que están igualando letras una por una con la palabra que es zapato. Eso es parte de lo que también se asocia a la actividad del dictado, solo de palabras, ¿no? Entonces, utilicen todo lo que puedan los juegos de letras de manera lúdica, o sea, no para que hagan lo que ustedes quieren, sino como ellos lo quieran hacer. Aquí lo que está haciendo él es combinar dos juegos. Un juego que es el juego de las palabras, digamos, y el juego de las letras. Gracias, Fer. Gracias, doctora. Bien, la siguiente, Lucía, por favor. Bueno, este juego que se llama personajes para combinar lo posible, lo absurdo, lo sugerente y crear nuevos sentidos. ¿Por qué? Porque este juego les da la oportunidad a los niños de crear y podemos llevarlos incluso hasta poder construir una historia con eso que han creado, ¿no? O poder nombrar al personaje, inventar algo nuevo, ¿no? Entonces aquí vemos que los niños tienen que, en cierto modo, cuando nosotros les damos las tarjetas de manera libre, o al menos fue lo que yo observé en mis niños, era que buscaban lo que correspondía, o sea, todas las piezas del robot para armar el robot. Y cuando se les dio la indicación de armarlos como quisieran, y empiezan ellos a experimentar y a encontrar incluso hasta esto gracioso de poner la cabeza del robot a la chica o al niño, ¿no? O los patines al payaso, o las zapatillas al robot. Entonces empiezan ellos a encontrar todos estos elementos que son como guiños para ellos porque les dan alegría. Los niños como que
experimentan esa alegría cuando se encuentran con esos recursos que son así como chistosos, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero aparte tienen que desestructurar algo que ya tienen concebido, o sea, que el robot tiene que estar hecho de todas las partes del robot, o sea, lo desestructuran eso para poder hacer algo que a lo mejor pues no es probable que exista en la realidad, pero que el juego sí les da esa probabilidad. Y nuevamente, en la parte de atrás las tarjetas tienen elementos, tienen palabras escritas, ¿no? Y por ejemplo dice ahí pantalón corto o usa tacones, entonces incluso ya vienen ahí 2 palabras, o un hombre, un robot, una mujer, entonces ya les ofrecen otros elementos, ¿no? Que van como estructurando una descripción de cómo viste el personaje o lo que está usando el personaje. La siguiente, Lucía, por favor. Bien, esto me parece súper importante porque muchas veces como maestros o como padres queremos que todos los niños jueguen como que a un mismo ritmo, o que si uno ya logró tal o cual cosa o vemos que va avanzando más, queremos que también nuestro hijo avance igual que el compañerito que a lo mejor vemos que va más adelantado, por decirlo de algún modo. Pero esto es bien importante, que tengamos esa conciencia y ese respeto por los niños. Dice, cada quien juega a su ritmo, ¿sí? Y dice, para un niño o para una niña, el juego debe ser como los zapatos, a su perfecta medida para avanzar cómodamente. Esto lo dice Horst Wayne, que no tiene nada que ver a lo mejor con el ámbito escolar, porque él es especialista como que en la formación del deporte con niños, pero hace una propuesta súper interesante porque es formación en el fútbol, pero dice que ahí en los niños pequeños no aplican las reglas del juego, sino que hay que dejarlos que jueguen por ese placer de estar con la pelota, ¿no? Entonces, en ningún momento trata de ajustar el juego, el niño al juego, sino que ajusta el juego a las necesidades del niño. Entonces, eso es muy importante que tengamos como que esa conciencia y esa atención, ¿no? Que lo que le ofrezcamos a los niños debe ser como sus zapatos, como cuando le compramos los zapatos, ¿no? Que le quede bien, a su medida, para que avancen cómodamente, ¿no? Respetando sus propios ritmos. Continuamos, por favor, Lucía. Y que aprendamos a mirar las manifestaciones del logro. Estas 3 imágenes las puse a modo de que nos indiquen que es un proceso. O sea, hay cosas con las que los niños empiezan a experimentar, como en este caso, por ejemplo, Esmeralda formó la palabra biblioteca, pero utilizó una estrategia muy, muy propia, ¿no? Porque no iba poniendo una a una las letras en orden, las iba buscando y conforme las encontraba las colocaba, pero dejaba los espacios que consideraba pertinentes para poner las letras faltantes, ¿no? Entonces, es como una estrategia que ella utilizó para formar la palabra, pero para mí ilustra como que un proceso. Entonces, debemos de estar conscientes que los niños así aprenden. O sea, en el preescolar, las maestras y los maestros evaluamos procesos, no evaluamos nada más un resultado, sino que nos fijamos en todo lo que el niño va desarrollando en ese camino. La siguiente, por favor, Lucía. Jugar en familia multiplica oportunidades. Ahorita que estamos pues en el aislamiento, pues creo que es una oportunidad muy, muy buena para que tratemos como de sacar lo mejor de ese estar en casa y estar juntos. Y pues los juegos de mesa pues son una oportunidad muy, muy buena, ¿no? Y aquí son juegos tradicionales, ¿no? Juegos comunes, y son momentos como de compartir en familia. En la primera imagen vemos que son hermanitos, y esta foto es de una actividad que yo les dejé a mis niños, y me encantó porque está Sofía, que es la más pequeña, compartiendo su juego con sus hermanos, ¿no? O sea, ella es la que está poniendo el material y es la que está explicando cómo se juega, ¿no? Los hermanitos, pues, obviamente ya sabían jugar al memorama, ¿no? Pero le dan la oportunidad a la pequeña como de que tome las riendas, de que dirija ella el juego, y esa es una experiencia bonita para ellos porque
los empodera porque están dando a conocer algo que ya saben, ¿no? Y lo están compartiendo con los demás y eso les causa mucha satisfacción. Y pues en la otra imagen, pues son unos padres que están jugando, que están compartiendo ese momento de juego con sus hijos y ya es un juego pues con reglas específicas, ¿no? Ya es diferente a los otros juegos que mostramos anteriormente que eran como más libres. Ya en este tipo de juegos hay que respetar turnos, hay que poner a lo mejor los frijolitos en las imágenes que se van nombrando a un tiempo específico, o sea, ya son otros elementos que entran en juego, ¿no? Pero seguimos nombrando palabras, ejercitando el lenguaje, la atención y pues ya también la convivencia, ¿no? Con la familia. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya nada más es como para cerrar como una reflexión. Jugar de pequeños abre oportunidades para seguir jugando toda la vida y observamos a unos adolescentes y a unos adultos, ¿no? Y están entrados en el juego, ¿no? Entonces, el juego nos hace o nos da la oportunidad como de seguir siendo también niños, ¿no? De estar como en ese momento de infancia, ¿no? Escuché hace unos días una conferencia de un filósofo que decía que hay que mantenernos en un momento de infancia porque la infancia es cuando aún no es tarde. Y se me hizo muy bonito lo que decía Carlos Escliar, porque se me hizo muy significativo. Si nosotros nos mantenemos en la infancia, y se quiere decir que todavía no es tarde, y pues queremos que eso nos ocurra, ¿no? Que todavía no sea tarde para descubrir nuevas cosas, para a lo mejor reivindicar caminos que traigamos un poco torcidos, ¿no? O que podamos enmendar y que podamos aprender nuevas cosas. Y entonces valoremos ese tiempo de infancia de los niños porque todavía no es tarde. O sea, la infancia es el tiempo en que todavía tenemos las oportunidades de hacer muchas cosas con ellos, siempre respetando su momento, ¿no? Y disfrutando de todo eso que observamos. De ver crecer a un niño, pues es una experiencia fascinante, ¿no? Por todo lo que observamos en ellos. Y creo que ya con eso terminamos. Lucía, si gustas pasarle, está ahí la liga de los juegos de hormiguitas, que son los que forman parte de la propuesta de alfabetización que tiene ese mismo nombre y que son de autoría de la doctora Alma Carrasco, de Vero Macías, de Sebastián Gatti, que son, además de grandes conocedores de la lengua y de los procesos infantiles, pues considero que son personas extraordinarias, ¿no? Entonces, ahí está para que los busquen. Gracias, Fer. La verdad es que ha estado súper interesante. Justamente te decía a Alma por interno, ay, ya quiero utilizar el libro en físico, que la verdad es que está de libre descarga, así que todos pueden acceder a este libro y yo creo que nos da como muchas luces de las cosas que podemos seguir haciendo desde esta educación a distancia que actualmente tenemos con los chicos en el nido, pero también desde todas las posibilidades que se nos abre desde la casa, ¿no? Desde el hogar, y yo creo que son un montón, y tú nos los has dicho, o sea, con algo tan sencillo como una botella, o sea, todo lo que podemos a partir de generar conversaciones y preguntar, jugar con ellos, desde el veo, que es pues un juego ya tradicional y que trasciende que seamos de Perú o de México. Realmente en la casa tenemos un montón de posibilidades para seguir como alimentando este lenguaje y este pensamiento que se da a partir de nombrar las cosas, ¿no? Y la ilustración también me gustó mucho. No sé si tienen algunas consultas. Gracias, Lucía. Gracias a todos por su atención. Dice... Alice dice... La pregunta de Alice. Ajá, ¿qué tan necesario es hacer estas asociaciones antes de alfabetizar ya en firme? Bueno, la propuesta, digamos, de los juegos, les decía que fundamentalmente es como el desarrollo de la oralidad, ¿no? Pero se ofrecen estos recursos para que los niños vayan haciendo esas
esas asociaciones y, por ejemplo, como en el caso del juego de letras, que vayan ya acercándose a la convencionalidad, pero de una manera que les permita ir construyendo, como ir dándose cuenta por sí mismos de esas cuestiones, ¿no? De esa convencionalidad. No porque nosotros les vayamos instruyendo de manera específica, sigue esta letra o sigue esta otra, fíjate que aquí son dos y aquí tienes que buscar estas dos, sino que ellos vayan construyendo eso, ¿no? Y de ahí creo que más como que poner un tiempo así como en específico y decir así como ya en firme, son cosas que se van dando en la medida que los niños van avanzando. Y la doctora lo ha señalado en conversaciones anteriores, ¿no? De ir como ofreciendo todas esas oportunidades para que vayan los niños avanzando en esas nociones de construcción de la escritura, ¿no? De la lectura y de la escritura. Y yo creo que aquí es muy importante recordar que algo que hemos estado diciendo muy recurrentemente, lo muy, muy importante es que los niños pequeñitos actúen como lectores y escritores. Entonces, cuando Alice, lo que tú dices es, antes de alfabetizar ya en firme, me imagino que estás pensando en algún método en particular en donde los niños copian letras o hacen palabras, y en realidad justamente esta metodología lo que propone es que los niños escriban, como hemos estado diciendo, como lo están haciendo ya ustedes que están tan bonitos sus experiencias con los niños, ¿no? Y son ya escritores, aunque no son convencionales, ¿no? Que les lean mucho, cosa que el nido siempre ha hecho también, ¿no? Y las mamás que están aquí también de México siempre les han leído a los niños, las mamás de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Puebla, pero también sobre todo que haya oportunidades en donde en la actividad misma los niños reflexionan sobre lo escrito. Entonces la metodología no es tanto, o sea, si lo vemos en términos de palabra, pues es que igual en palabras, o sea, que sean convencionales y por eso están como los juegos de letras, ¿no? Pero si lo vemos como texto, que es de lo que hemos hablado en sesiones anteriores, pues que escriban, que actúen como escritores y que ustedes les crean, que lo que dice ahí es lo que ellos dicen que dicen, ¿no? Y en eso consiste justamente la metodología, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, ya estamos en el método, no estamos buscando un método distinto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, es que yo tengo ahí una como duda, porque, bueno, era a lo que iba con mi pregunta, de qué tan necesario es que se hagan estas asociaciones. Yo ahorita estoy poco a poco enseñándole a Carlos las letras y pues ya él tiene deseos de ir uniendo cosas y demás, pero yo la realidad es que no he hecho todas estas asociaciones y me preocupa un poco esa parte. Digo, las puedo empezar a hacer ahorita con toda calma y yo creo que las va a aceptar bastante bien porque hasta a mí me causan pues inquietud de saber cómo va a reaccionar. Pero esa es mi pregunta, ¿cómo es que si yo no he hecho esas asociaciones, si afecta de alguna manera la alfabetización a futuro, ¿no? Yo les voy a decir algo que les he estado diciendo en todas las sesiones. Los niños pequeños, sus hijos y los estudiantes que atendemos, como decíamos cuando éramos jovencitos, aguantan un piano, o sea, lo que ustedes hagan con ellos, para ellos va a estar bien, ¿sí? El problema es que esperar a que las letras o a que las copien o a que las imiten y estar con esos métodos con los que nos enseñaron a nosotros es alejarlos de la posibilidad de ser usuarios de la lengua escrita, ¿sí? Entonces, si tú empiezas a hacer ahora algunas asociaciones con él a partir de esto, con ella a partir de esto, está bien, ¿no? Pero en realidad lo que necesitamos es que ellos disfruten el uso de la lengua escrita y que no se sientan como torturados. O sea, cuando los niños les dicen, a ver, ya vamos a sacar las letras y ahora vamos a empezar a copiar la A, empiezan a dar unos bostezos que casi nos comen porque se aburren. Entonces lo que necesitamos es que actúen como lectores y escritores sin que estemos pensando en una sola manera del método, de que copian las palabras y voy a empezar con las vocales y luego las voy a combinar con la B, o sea, ¿ves? Entonces yo creo que lo importante aquí es probar, darte el chance de probar, porque las más resistentes somos las adultas. Estamos tan preocupadas de que no aprendan que es mejor irnos con el método del onomatopéyico, ¿no? La A, la E, la I del ratón, o sea, y eso es un método que es distinto de este método, ¿no?
Entonces, más bien es como invitarles a probar, ¿no? Okay. Esa sería como la idea, ¿no? Sí. Gracias. Lucía, no sé, hay otros comentarios, pero igual tú decides, porque ya, ¿no? Sí, es en relación a los libros que ya, de mamás que me están pidiendo, que ya se los voy a hacer llegar como el PDF directamente. No, pero sí, ya estamos con... Sí, creo que ya son todas las Sí. preguntas. Muchísimas gracias por conectarse esta noche y todos los jueves que venimos acá construyendo. Ya tengo una duda. Sí. Ay, qué linda, Lucía, discúlpame que interrumpí. Bueno, Fernanda, doctora, de verdad, muchísimas gracias. Me han ayudado mucho en este proceso. Y bueno, Isaac tuvo un cambio de escuela. Antes estaba en una escuela divina donde le enseñaban maravillosamente a escribir. Y que si la M, que son montañitas, y que subo la montaña y que bajo la montaña, maravilloso. Luego tuvimos un cambio de residencia y por esta situación tuve que meter a otra escuela, donde tuve el error de no preguntar ni método de lectoescritura, nada. Me pareció bien la escuela, lo metí, y resulta que en esta escuela era la típica de mame, mimo, musa, sesi, sosú, cada semana se veía diferente sílaba, y como menciona la directora, bueno, pues él aguantó el piano y se la llevó así. La onda es que ahorita están demasiado avanzados, considero yo. Mi hijo va a cumplir apenas 5 años el siguiente mes, y ya ya tienen que hacer lectura contrarreloj, lecturas de textos de, no sé, unas 30 palabras, dictados. Entonces yo ya lo noto estresado, ya no es ese disfrute incluso ni de mí al estar realizando estas actividades. Entonces aquí la pregunta concreta es, si ni modo, le continuamos así, porque así me lo está pidiendo la escuela, o si definitivamente tendría yo que ver la posibilidad a lo mejor de algún cambio. Yo, otra de las cosas que les he dicho siempre es que no se peleen con la escuela, porque el que sufre en ese pleito con la escuela es el niño. Y más bien mi recomendación es que ustedes traten de hacer otras actividades distintas con ellos, por ejemplo, estos juegos de mesa, ¿sí? En donde ponen, digamos, como de manifiesto, como estos saberes, digamos, de los niños, pero no se peleen con la escuela, porque entonces el que sufre es él, ¿sí? Entonces, más bien ahí, si a ti como mamá te está causando mucho conflicto, pues tú tomas la decisión, pero una vez que tomas la decisión por una escuela, las familias que se pelean con la escuela ponen en medio al niño y eso es terrible, ¿no? Creo que para que lo que Muchas gracias. Y sobre todo como tratar de, si a lo mejor la escuela no está como respetando tanto los ritmos y los tiempos que necesitan los niños para ir dándose cuenta de las cosas, para ir construyendo su conocimiento, tratar de generar eso en casa, ¿no? Ese momento de libertad y de respeto hacia sus intereses y hacia lo que él te puede decir, hacia lo que él le interesa hacer, ¿no? Entonces, ese momento de libertad y de respeto hacia la infancia, pues tratar de dárselo en casa, si en la escuela a lo mejor no se lo están dando, ¿no? Porque sí es súper complicado como entrar como en una discusión con las escuelas que ya tienen como ese modelo establecido y que se fijan metas y tiempos. De decir, en 2 meses ya tienen que esto, en 3 meses ya tienen que hacer lo otro, y al terminar el año tienen que salir así, cuando los niños no son así, o sea, no todos son iguales. Entonces sí es un poco complicado, pero trata de ofrecer en tu casa la libertad y el respeto que tu hijo merece hacia el momento de infancia que está viviendo, ¿no? Enriquecer, pero de una manera que sea de disfrute para él. Muchas gracias. Gracias, Fernanda, por terminar con esa reflexión, ¿no? Definitivamente, o sea, todo lo que podemos hacer desde la casa para ampliar ese disfrute y para asegurar esa individualidad y realmente enfocarnos en el proceso, ahí pues como padres tenemos todas las oportunidades, y ahora que estamos en época de aislamiento, también, ¿no? Que estamos pasando más tiempo con los chicos. Muchas gracias por conectarse este jueves. El próximo jueves les quiero contar que no tenemos sesión. Vamos a parar una semana, justamente también cae con las vacaciones del nido, y nos volvemos a encontrar el subsiguiente jueves.
Entonces, Muchas gracias, Lucía. esperamos. Gracias. No, a ustedes. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias.